Hola, buenas noches. Soy Carlos Ríos Reyes, el hijo de la maestra Chela. Muchas gracias por venir esta noche. Quiero agradecer al comité organizador por invitarme a la distancia para poder comentar con ustedes y darles una pequeña semblanza biográfica de mi mamá. Quizás algunas historias que no muchos de ustedes conozcan o que conocen parcialmente. Entonces quisiera tratar de darles una pequeña semblanza. Espero no aburrirlos demasiado con tantas cosas, porque fue una carrera muy larga, muy productiva, y sobre todo pues que los tiene ahora todos ustedes aquí juntos. Como probablemente muchos de ustedes saben, ella nació en Chihuahua un día de la raza, el 12 de octubre del año 1929. Y nace en Chihuahua porque mi abuelito, el licenciado Antonio Reyes, era juez, y en esa época lo enviaron a la ciudad de Chihuahua a trabajar. Ahí nace mi tío, el hermano de mi mamá, Armando, y 2 años después nace mi mamá. Como eso de los 5 o 6 años de edad, los trasladan a la ciudad de Oaxaca, y en Oaxaca probablemente fue donde tuvo sus primeros encuentros con la danza regional. Incluso hay fotografías de ella de chiquita vestida de tehuana. Algunos años después, ahora los mandan a la Ciudad de México, y ahora sí, en definitiva se quedan en la Ciudad de México. Estudia ya la primaria y la secundaria en el Distrito Federal, y junto a esto empieza su amor por la danza. Insistió mucho en su momento, pero probablemente mis abuelitos no tenían tantos recursos, pero a insistencia de ella ingresa a la Academia de Ballet de Bellas Artes, donde todas las tardes mi abuelita la llevaba, y ahí se quedaba esperando a que terminara su clase, que terminara sus audiciones, sus ensayos. Mi abuelita le preparaba sus tutús, le preparaba sus leotardos, sus mallas, le remendaba los zapatos que se le, de tanto dar piruetas y brincos por todo el salón, pues llegaban tenían que hacer algunos arreglos, pero siempre buscaba que estuviera siempre muy bien vestidita. Pero en una ocasión, en algún momento, no sé, quizás una distracción o algo, después de hacer un giro o algo, se rompe un tobillo. Fue un golpe muy fuerte. Ella sintió que su ilusión de pertenecer al ballet pues se terminaba allí, en ese momento. Pasó pues un buen tiempo en recuperación. Mi abuelita pues todo el tiempo, mi abuelita Casia, mejor conocida por muchos de ustedes como Doña Tita, algo que yo la bauticé así en su momento. Ella pues siempre estuvo muy al pendiente y muy al cuidado de que su pie volviera a tener la fuerza suficiente, pero pues ya no era posible que ella regresara al ballet. Pero bueno, eso no la desanima, y se pone las pilas y entra a la Academia de la Danza cuando empezaba sus estudios preparatorianos. Ella ingresa a la Prepa 1, entonces allá en San Ildefonso, en el centro de la ciudad, y se volvió la sensación de la escuela. Cada vez que llegaba le silbaban el cielito lindo, luciendo al lunar que tenía junto a la boca. Entonces todo el mundo le silbaba cada vez que entraba a la escuela. En la Escuela Nacional de Danza aún estaban dando clases las hermanas Campobello, particularmente Gloria Campobello, quien vio en esa pequeña
risueña, jovencita, mucho potencial, y empezó a dejar algunas de sus clases. Pues ya ella ya era mayor, y aparte pues empezó a tener algunos otros intereses fuera de la escuela. Así, ella siendo mamá, siendo estudiante preparatoriana, ya comenzaba también a dar clases, y su pasión se iba incrementando por la danza. Pero también se enfocó, y vaya que se enfocó, en sus estudios profesionales. Ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibe su título con mención honorífica. Esta carrera propiamente la siguió, pues quería agradar a su papá, siguiendo sus pasos en el ambiente del derecho. Pero poco tiempo le duró el gusto, pues en uno de sus primeros trabajos le enviaron a certificar un desalojo de una familia en una privada en el centro de la ciudad. Fue muy duro, sufrió muchísimo ver a esa gente perder lo poco que tenían, y pues eso la desmoralizó, y pues dejó la carrera de derecho a un lado y prefirió seguir su carrera en la danza. Su amor por México, sus tradiciones, su cultura, la hicieron que se adentrara en buscar siempre las raíces, y siempre es algún principio que tenía, en buscar la autenticidad en lo que ella preparaba. Ya daba clases en la Prepa 1, y al poco tiempo, en 1955, forma parte del proyecto que la Escuela Nacional Preparatoria buscaba para descentralizar sus planteles, abrir nuevos planteles fuera del centro de la ciudad, y fue la Prepa 5 el primer plantel que se localizó fuera, y vaya que estuvo fuera. Ella es fundadora de la Prepa 5, y le asignan un salón donde compartiría clases con el equipo de esgrima y con las clases de ballet. El ballet que empezó a dirigir su gran amiga y compañera de toda la vida, Amparito García García. Por esas épocas, irónicamente, ella quiere empezar a aprender inglés, e ingresa a la academia, al Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, allá en la zona rosa, en Hamburgo. Y ahí se entera de que hay unas clases de square dance, y curiosamente el maestro que tenía a su cargo las clases de square dance era nada más ni nada menos que Carlos Ríos Durán, mi papá. Se conocen, obviamente era la que mejor bailaba, la que mejor hacía las cosas, y la más guapa, ¿por qué no decirlo? Y pues se enamoran. Andan un par de años de novios, y al final deciden formar una familia. Ellos se casan un día de la Santa Cruz, un 3 de mayo. Yo creo que querían comer barbacoa ese día. Y y pues 9 meses después llegué yo en enero del 59. Ella fue contemporánea de Amalia Hernández en la creación de los grupos de danza. Mi mamá se define, y fue algo que tuvo siempre, de no caer en el profesionalismo, ¿no? Aunque pues ella consideraba que Amalia y su ballet tenían una gran calidad, pero pues el espectáculo que ella montaba estaba enfocado a impresionar a no solo a propios sino extraños, y sobre todo al turismo que empezaba a ver nuestras danzas en otra línea. Y entonces mi mamá siempre buscó ser más auténtica, menos espectacular probablemente, pero ella quería ser leal a las tradiciones y a la cultura mexicana. Mi mamá y Amalia tuvieron una relación muy especial. No llevaban propiamente un trato físico cercano. Creo que fueron realmente pocas las ocasiones en que coincidieron en algún lado, pero siempre hubo un gran respeto,
y admiración no revelada entre ambas. Aquellos elementos que pasaron o comenzaron a bailar con mi mamá y que después continuaron en el ambiente profesional con Amalia, llevaban siempre, cuando llegaban a audicionar, esa carta de recomendación. Siempre les preguntaba a Amalia: ¿de dónde vienes? Vengo del ballet de la maestra Chela. Ok. Ya sabía perfectamente que eran buenos elementos, que tenían todas las bases perfectamente marcadas, perfectamente claras, y tenían la presencia escénica que ella buscaba para sus espectáculos. Y fueron muchos de sus alumnos quienes pasaron por el Ballet Folclórico de México. Pero mi mamá era muy inquieta. Ella no se conformaba y empezó a adentrarse a fondo en rescatar danzas y música antes de que se perdieran por los avances técnicos y en su momento el poco interés que los jóvenes tenían por la danza regional. Afortunadamente no estuvo sola en este trabajo, junto con un gran grupo de investigadores, de maestros, de profesionales de la danza. Ella empezó a buscar raíces auténticas, y puedo mencionar el gran apoyo que recibió del maestro Luis Márquez con todo su vestuario, que fue la base para que ella empezara a fabricar el suyo. Gente como el maestro Antonio de Chihuahua, el maestro Chon, el maestro Marco Antonio Izquierdo, el maestro Héctor Fink, la maestra Rura López, en fin, una serie de personas muy importantes, y sobre todo, y quisiera hacer una mención muy especial al gran maestro e investigador musical, don Daniel García Blanco, muy querido por todo el mundo, quien siempre acompañó y arregló mucha de la música que mi mamá utilizaba en sus cuadros. Recuerdo noches bohemias en casa del maestro Blanco, cuando de repente llegaban gentes como Oscar Chávez o Tegua, y tenía yo tantos otros, ¿no? Y cantantes y artistas mexicanos, para tomarse un tequilita y cantar un poco. Obviamente eran veladas que amanecían propiamente, y no era un solo tequilita, sino eran varias botellas que se acababan, pero simplemente era el gusto de juntarse y tocar y cantar y pasarla bien. Hablando de cuestiones de música, su primera acompañante al piano, al menos que yo recuerdo, fue Margarita Borges, que era hermana de una gran amiga y compañera de su carrera, Gloria Borges, de la universidad, y que por muchos años trabajó con ella, que por alguna razón que no recuerdo se separa del grupo, y es entonces cuando llega nuestra querida y recordada maestra Margarita Villarreal a tomar ese lugar y llenarlo no solo con su manejo del piano, sino también con su impresionante forma de hacer múltiples cosas a la vez. Ella tocaba el piano, seguía las indicaciones que daba mi mamá, se estaba fumando un cigarrito, se estaba tomando un café o un consomé, platicaba con alguien, y todo estaba perfectamente coordinado. Era increíble. Sus primeros ballets, propiamente el primer ballet que tuvo, el primer grupo formal ya con una fuerza importante, lo llamó Netzea. Y funcionó por muchos años como tal. Hubo giras importantes en la República, e incluso no solamente se quedaron en México, sino también exploraron en varias ocasiones en el extranjero. Fueron invitados a participar en la Hemisferia de San Antonio en 1968, y en varias ocasiones fueron a recorrer California en un autobús que les proporcionaba la universidad, y que probablemente en estas épocas no les permitirían salir siquiera a la calzada de Tlalpan.
incluso una de ellos, un autobús que lo nombraron o lo apodaron el Apolo 11 porque se le metía el aire y el polvo por todos lados. Imagínense cruzando las zonas desérticas de Sonora y Baja California, y así se iban, ¿no? Salían de ahí de la parroquia de Jesucristo Crucificado en la colonia Avante, ahí donde tuvimos la misa de despedida de mi mamá recientemente, y recordando algunas palabras de mi queridísimo Sergio Checo Shigeru Yoshioka, que decía que mi mamá tenía un poder impresionante de convencimiento, pues 30 familias dejaban ir así a sus hijos a una aventura, ¿no? Confiando ciegamente en mi mamá. Y así lo hicieron, no solo una, sino como 4 veces. Se llegaron hasta San Francisco, inclusive, desde la colonia Avante. Más de 3.500 kilómetros de ida y otros tantos de regreso. Así que ya se pueden imaginar. Mi papá en esas épocas, además de dar sus clases en diversas preparatorias de inglés, él era el gerente de una agencia de viajes que estaba relacionada con una aerolínea, principalmente la aerolínea se llamaba Aerolíneas Peruanas, ahora Aeroperú, quienes la invitaron a conocer no solamente el ambiente mexicano, sino conocer un poco las tradiciones y cultura de Latinoamérica, y se fueron hacia allá, hacia Sudamérica. Estuvieron en Argentina, estuvieron en Brasil, estuvieron en Chile, en Uruguay, en Perú, y pues se adentró también muchísimo en esto, inclusive regresó con música, con bailes y danzas de la zona, y montó un cuadro sudamericano donde se pusieron cuecas chilenas, se pusieron zambas argentinas y zambas brasileñas, se bailó el pericón nacional de Uruguay, en fin, una serie de bailes preciosos que también formaron parte del amplio currículum que mi mamá cultivó durante todo ese tiempo. En el 68, como todo el mundo nos acordamos, aparte de la Olimpiada, pues también fue una época poco complicada, sobre todo en la universidad, con todos los disturbios estudiantiles y con el gobierno y todo lo que sucedió. Pero bueno, mi mamá nunca se dejó amedrentar. De hecho, en alguna ocasión, una de sus alumnas era la novia de uno de los líderes de la porra de la Prepa 5. En esta ocasión era el famoso Pato, al que asesinaron adentro de la misma preparatoria, ahí en las tumbas irónicamente llamadas. Durante esa época, pues la preparatoria estuvo cerrada por varios meses, precisamente por evitarles a los chicos tener el problema de todo lo que estaba sucediendo, pero ella no se detuvo, ¿no? Abrió las puertas de nuestra casa para que pudieran ensayar allí en el garage de la casa, y después consiguió que pudieran ir al mercado Abelardo L. Rodríguez en el centro de la ciudad, donde pues era como estar en un museo, ¿no? Rodeados de murales de Orozco y de tantos muralistas mexicanos. Después, unos años después, en 1970, cuando viene el sexenio de Luis Echeverría, pues fue una época que fue muy prolífica y fue muy, muy importante para los grupos de mi mamá, porque bueno, pues la esposa del presidente, la señora María Esther Zuno, pues era una enamorada también del folclore mexicano, y forma el grupo que ella denominó Las Palomas de San Jerónimo, del cual mi mamá formó parte, formó una parte importante. Aprendió muchas cosas interesantes, además de lo que ya sabía, y esas inclusive las trasladó
al ballet que en ese momento estaba. Tenían propiamente presentaciones cada domingo en diferentes delegaciones de la Ciudad de México, e incluso tuvieron varios viajes en el interior de la República. Mi mamá pues pasaba horas enteras preparando sus materiales, las coreografías, oyendo una y otra vez la música, aunque ella no tenía propiamente una preparación musical per se, aun cuando mi abuelito era chelista, él sí tenía un conjunto, tocaban en diferentes fiestas y reuniones, pero mi mamá pues ahora sí que más que lo que tenía era ritmo, y eso le servía muchísimo pues en los tiempos, y su visión espacial del escenario pues le permitieron crear movimientos de todo el grupo, permitiendo propiamente a todos los participantes tener al menos un momento al frente del escenario. Había obviamente solistas. En su momento mi mamá era la que interpretaba las piezas solistas, aunque llegó un punto en que dijo, bueno, ya no se ve bien que yo esté bailando con un jovencito. Doy una imagen extraña de lo que está sucediendo, porque en general eran bailes románticos, ¿no? Como La Paloma o El Alcaraván y ese tipo de piezas. Pero bueno, eso permitió que también algunas de las chicas del ballet pues tuvieron la oportunidad de también hacer solistas, ¿no? Y hubo una cantidad importante de elementos fabulosos que estuvieron al frente, tuvieron sus solistas, y que bueno, pues incluso espero que muchas de ustedes estén ahorita en esta reunión. Mi mamá pues se dedica ahora más bien a relatar y explicarle al público cuáles son los orígenes, cuál es la intención y de las diferentes danzas y sones que se estaban interpretando, a fin de que la gente también se llevara no solamente la idea del espectáculo, sino también por qué las danzas se estaban realizando y cuál era el objetivo que se buscaba, sobre todo cuando eran danzas de tipo pues religioso, o de alguna manera refiriéndose a la cuestión de la conquista, por ejemplo, como la danza de la pluma. El auditorio de la Prepa 5 pues fue propiamente el lugar de batalla de todas estas presentaciones, sobre todo cuando estrenaba alguno de sus cuadros. Algo que merece también una especial mención es que en algún momento vio la película Pide al tiempo que vuelva, y quedó prendada del tema, pero más que todo del vestuario, del ambiente, del lugar. Y haciendo una búsqueda y investigación a fondo de todas las costumbres de principios del siglo pasado, de 1900, fue que se inspiró para hacer este cuadro, incluyendo un par de composiciones que mi abuelito Antonio le compuso a mi abuelita Tita, un chotis y un vals que llevaban su nombre, Acacia. Se me pierden un poco las fechas en que el NETSEA desaparece, pero después de este grupo viene el grupo ICOS. El grupo ICOS, que fue un grupo muy sólido, muy fuerte. Mi mamá siempre estaba impresionada del trabajo que mostraban, pero precisamente eso era un grupo demasiado intenso. Para ella era un reto importante el manejo de toda la cuestión logística, las presentaciones, los cuadros que se presentaban, los solistas que se iban a hacer. En estas fechas también mi mamá es designada por la universidad como directora del ballet representativo de la Escuela Nacional Preparatoria, y es cuando se incorporan al elenco estudiantes de otras prepas, no solamente de la Prepa 5.
Trabaja muy de cerca con Colombia Moya, quien era la directora artística de la UNAM, y esto permite que el grupo se pueda presentar en varias ocasiones en la sala Miguel Covarrubias y en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, que eran grandes escenarios para sus presentaciones. También la Compañía Mexicana de Aviación patrocina un par de giras, una a Seattle, en Washington, en los Estados Unidos, y Portland, Oregon, y otra más a la ciudad de Guatemala. Cada año mi mamá hacía un festival de presentación de fin de cursos, donde incorporaba a todos sus alumnos, incorporaba a sus grupos principiantes, intermedios, avanzados, y sobre todo y principalmente al ballet. Presentaba cuadros impresionantes, uno que me trae unos recuerdos así de que no daba crédito. Lo que estaba viendo era principalmente el Azteca, que fue una cosa fabulosa. Toda la historia que contó, todo el movimiento de todos los alumnos fue maravilloso. Y pues en estas cosas, pues obviamente pues la familia estábamos incorporados de alguna u otra manera. Yo pues todavía era un adolescente, un joven adulto en ese momento, y pues trataba de ayudar o acompañar a mi mamá lo más que se pudiera. Pero también mi papá tuvo un papel muy muy importante durante todas las épocas de los diferentes ballets. Él fungió en innumerables ocasiones como maestro de ceremonias. Siempre su presencia elegante y su porte le daban el rol perfecto para ser el maestro de ceremonias. Y luego tuvo la ocurrencia de combinar no solo la parte en vivo de las danzas, sino combinar lo que en ese momento era todo una novedad, y preparar un espectáculo multimedia donde se hicieron filmaciones de las historias que daban preámbulo a las diferentes danzas, y así se formó el cuadro de 1900 y Puebla, y el cuadro azteca, y precisamente este cuadro azteca se filmó propiamente en Teotihuacán. Y recuerdo que para empezar a filmar esta parte, pues hubo que esperar a que el parque cerrara, o sea, la zona arqueológica cerrara, y pues fue cuando empezamos a hacer la filmación. El aire era helado, la temperatura bajaba tremendamente una vez que empezaba a ocultarse el sol, y los pobres muchachos vestidos de aztecas ahí con un taparrabos, pues sufrieron un poco las consecuencias, pero todos muy profesionales, siempre muy entregados, pues sacaron adelante todo este asunto. Al paso del tiempo, y bueno, pues con mi mamá ya con más de 40 años dando clases, se decide de una vez a que el ICOS terminara su ciclo, y trata y forma un pequeño grupo o un ballet que quiso tomar como su retiro, su despedida de los escenarios, y se forma La Gota en el Tiempo, y precisamente le pone ese nombre porque ella sentía que iba a ser una cosa efímera, ¿no? Que propiamente iba a tener 1 o 2 presentaciones y nada más. Afortunadamente el tiempo fue más largo, y esa gota fue una gotota enorme, que bueno, pues muchos de ustedes son parte de aquel grupo. Y pues no solamente fue un éxito el último grupo, sino que incluso audicionaron y ganaron para una gira de 2 meses en Wisconsin, en el Fireside en Fort Atkinson, allá con la familia Klapchek, en 1986. Después de todo esto, mi mamá pues ya decide que ya hizo todo lo que tenía que hacer. Se jubila de la universidad, y pues ya las actividades de La Gota empiezan a reducirse un poco. Al momento de que ella se jubila, pues ella pasa, digamos, la batuta de las clases de danza y el ballet. Bueno, se forma un ballet nuevo
con la maestra Diana Alicia Ramírez, quien, bueno, a la fecha continúa dando clases en Coapa. Fueron muchas cosas en todos estos años, malas pasadas por no comer, pues siempre empezaba más o menos al mediodía y no terminaba antes de las 12 o 10, 11 de la noche cuando iba llegando a casa, después de recoger todo el equipo, de guardar las faldas, el vestuario que se usó, lo que hayan ensayado en ese día. Se comió muchas tortas, es algo que casi era una importante parte de su dieta, pues a veces no tenían tiempo, ¿no?, para irse a comer a un restaurante. Fue ya hasta el final cuando encontraron un par de sitios que bueno, pues les permitía de alguna manera acercarse a comer algo, una comida corrida, pero por muchísimo tiempo pues fueron tortas, ¿no? Tortas de un puesto que te había ahí cerca, enfrente de la prepa, ahí entre los ranchos lecheros que todavía en esa época existían. Y después, bueno, alguien se aventuraba a ir a comprar las tortas en el Monje, allá en Huipulco, o también iban a las tortas Jorge, allá en División del Norte. Pasó innumerables noches y tardes en la sala de la casa, cuando había nada más los tocadiscos para revisar y regresar y volver a oír la música, y repitiendo las partes una y otra vez hasta que quedaran bien los pasos que se iban a utilizar en ese cuadro. Después, ya cuando aparecieron las grabadoras, pues tenía un monstruo de estos Panasonic enorme de carretes, y también una y otra vez. Y ya cuando finalmente llegaron las grabadoras de cassettes, pues ya era más fácil y era más movible, y así ya podía inclusive hacer su trabajo directamente en la recámara, en su cama, pudiendo escribir y pudiendo ver y pudiendo verse en un espejo, para ver cómo iba quedando todo. Llenaba cuadernos enteros con sus coreografías, llenos de bolitas y cruces y colores, flechitas para acá, flechitas para allá, donde le quedaba todo el movimiento que iba a hacer y ponerles a los alumnos en el auditorio después. No porque sea mi mamá, pero la creatividad que tenía con sus coreografías, además de su habilidad dancística, pues eran increíbles. A mí a mí siempre me fascinaba cómo movía tanta gente, ¿no? Y siempre había un elemento de espectacular en la presentación. Obviamente todo este trabajo pues requirió muchos sacrificios, y no solamente físicos para ella, sino pues también las relaciones familiares pues empezaron a alejarse un poco, pues en muchas ocasiones pues cumpleaños o reuniones familiares pues tuvieron que dejarse a un lado porque había una presentación, porque había una gira o porque había alguna otra cuestión que no permitía que ella tuviera esta otra vida. Ella se dedicó de fuerza y de alma a su trabajo, a su pasión. Sus piernas y sus pies zapatearon millones de veces en diferentes superficies, en diferentes partes de la República, del extranjero, en televisión. Hubo una época importante donde también participaron muchísimo en el programa Siempre en Domingo, en Canal 11, y obviamente en TV UNAM. Mi madre pues impartió innumerables conferencias en foros, en la propia televisión, en radio, para grupos pequeños, para auditorios grandes. Se llevaba siempre, esa era una tradición que tenía, de llevar a sus alumnos a Chalma, y sobre todo cuando había algún grupo de nuevos integrantes, les compraban sus coronitas de flores para que bailaran en el atrio, y eran unos espectáculos fabulosos en Chalma. Su carrera pues la terminó dando clases en el Lienzo Charro del Pedregal y en el Club Britannia, dándole clases a las señoras que estaban interesadas en tomar un poco del folclore mexicano, y así fue cuando ella ya propiamente fue dejando todo el trabajo exhaustivo que tuvo durante 40 y tantos años.
A fines de los 90, yo pues ya casado y pues con planes de movimiento y demás, mis papás tuvieron la oportunidad de seguir viajando, conocer nuevos lugares. La agencia de mi papá pues ayudaba mucho a que hubiera más movimiento en ese sentido. Fueron a Alaska, fueron al Mediterráneo, inclusive vinieron a Singapur a visitarme en alguna ocasión. Y dado que yo ya no daba muchas muestras de regresar en el corto plazo a México, pues deciden salirse de la Ciudad de México. Sintieron que la ciudad ya estaba demasiado grande para ellos y quieren recluirse en un lugar más tranquilo. Qué sorpresa, se van a Morelia y poco tiempo después pues todos estos brotes complicados del estado pues irónicamente se fueron a meter un poco a la boca del lobo. Se van en el 2008 o algo así, y es ahí donde probablemente viene pues una caída un poco en el ánimo de mi mamá en ese sentido. Le duele mucho salir de la Ciudad de México. Sufren un robo a los pocos días de que se mudaron a Morelia, y pues eso le pegó muy fuerte, pero bueno, de alguna manera pues trató de superarlo. Quizás nunca lo pudo llegar a superar totalmente, pero pues bueno, hubo momentos muy bonitos y muy interesantes en Michoacán. Pasan casi 10 años en Morelia, pero es en los últimos 3 o 4 donde las cosas empiezan a ponerse un poco más complicadas. Constantes visitas a médicos, en fin, una serie de cuestiones que terminaban de darle un tratamiento definitivo y una cura para su problema digestivo, ¿no? Recorrieron, ahora sí que ella también decía, pues es que ya me conozco a todos los médicos de todas las especialidades de Morelia, y pues al final, algo irónico, es que sus piernas, que yo sentía que eran su parte más fuerte, pues son las que empiezan también a fallarle, y ya no tenía mucha facilidad en el movimiento y tuvo que usar bastón. Quizás algunos de ustedes la recuerden con ese bastón, el tripié que tenía para poderse mover y no caerse. Se nos fue. Se fue una auténtica mujer, incansable, y pues he de decir que una muy buena madre. Y digo buena madre, pues no solo yo era su hijo, yo era su hijo físico, pero ella siempre tuvo a todos ustedes como sus hijos, y los trataba, los cuidaba, les daba consejos, tanto o igual o más incluso que a mí mismo. Su sonrisa es imborrable, y es imborrable, yo creo que no solo para mí, sino para todos ustedes. Aun cuando era estricta y era perfeccionista en su profesión, era una dulce persona que gustaba de salir, que gustaba de viajar, que gustaba de vivir la vida. Comió de todo hasta que sus problemas digestivos se la limitaron, incluso al extremo de preferir quedarse en casa para que no le ocurriera ningún accidente, tristemente. Yo hablaba con ella cada vez más frecuente, hasta casi hablarle 2 veces al día. Su salud se empezó a deteriorar, sobre todo en los últimos meses. La última vez que fui, antes de esta última, que estuve en abril del 2016, pues yo la vi pues bien, pero al final del año pues su salud empezó a deteriorarse. Una fuerte y aguerrida mujer que vivió intensamente 87 años, y con casi 59 años de casada con mi papá, se nos fue un 28 de febrero del 2017. La extraño mucho, pero a cada momento hay muestras de su presencia. Cuando falleció su papá, en el sepelio apareció un colibrí, quien insistentemente volaba sobre nuestras cabezas. Cuando fallece su mamá, 25 años después,
Eran 2 colibríes los que pasaron encima de nuestras cabezas. Aquí, en Singapur, se me presentan constantemente colibríes aquí en la puerta, en mi balcón. Y no tengo ningún bebedero ni tengo nada aquí para atraerlos, simplemente llegan porque me quieren saludar. Mi mamá siempre fue mi consejera y mi modelo a seguir en muchas cosas. Se preocupaba por mis fallos, mis fracasos, y se alegraba con mis triunfos. Siempre buscaba soluciones y buscaba una forma en que yo viera las cosas menos negras de las que las podía ver. Cuando uno es adolescente, los pequeños problemas los ve uno gigantescos, pero cuando realmente son grandes y que son gigantescos, ella siempre tenía esas dulces palabras de apoyo y de comprensión. La convivencia de mis papás después de 58 y pico años tuvieron pues de todo, altas, bajas, como en cualquier pareja, pero me queda claro que siempre buscaron la forma de que todo siguiera igual o mejor, dándole siempre buena cara al tiempo. Le debo tanto y les debo tanto a los dos, pero creo que de alguna manera he compensado eso que hicieron, tanto que me dieron, y ahora es mi turno de dárselo a mis hijos. Y créanme que cada vez los aprecio y admiro más. Me alegro de haber podido convivir con ella casi toda mi vida. Esa travesía por todo División del Norte, desde Santa María la Ribera, donde vivíamos en aquellas épocas, hasta Cuapa. Todas sus presentaciones, todas esas risas, todos esos bailes, danzas, juegos, en fin, que hubo con ustedes, todos los homenajes que recibió, los miles de arreglos florales que tuvo. Si bien al final fue complicado, puedo decir que sus primeros 80 años fueron llenos de vivencias y nuevos retos que remontó y salió adelante. Se nos fue físicamente, pero yo creo que su legado está en nuestros corazones y permanece allí mientras mantengamos vivo su recuerdo. Al final se volvió un poquito más religiosa y siempre me decía que repitiera: Jesús, en ti confío. Hagamos eso, confiemos en Dios y recordemos siempre con una sonrisa a nuestra querida maestra Chela. Muy buenas noches. Muchas gracias.